Bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. Hoy vamos a abordar la situación de dos disciplinas que actualmente se mueven en el margen de las profesiones sanitarias y cuya inclusión dentro de las mismas es para algunos un tanto polémica. Hablamos de la osteopatía y la quiropráctica. Y la polémica viene dada por la relación complicada que han mantenido en algunos momentos con una profesión colegiada como es la fisioterapia. Para hablar de este tema contamos hoy con tres invitados de primera categoría. Bueno, en primer lugar, a mi izquierda está Carlos Hevers, presidente de la Asociación Española de Quiropráctica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. A mi derecha tenemos a Ignacio Díaz Cerrato, presidente del Registro de Osteópatas Profesionales de Fisioterapia de España. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a mi derecha tenemos a Sandra Lois, vocal de la Federación de Osteópatas de España y presidenta del Registro de los Osteópatas de España. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues damos comienzo a este debate y comenzamos por la pregunta casi que formulábamos en la introducción. ¿Pueden ser considerados los osteópatas y los quiroprácticos profesionales sanitarios al mismo nivel que los fisioterapeutas? Carlos. Bueno, muchas gracias por invitarnos, lo primero, y para nosotros es una buena oportunidad para poder explicar también nuestra posición, quiénes somos los quiroprácticos y cuál es la situación que nos gustaría ver en España. Creo que viviendo y siendo un país de la Unión Europea, lo ideal sería reflejarnos en los países vecinos. Si nos fijamos, por ejemplo, en Portugal o en Francia, que son los países inmediatamente vecinos, en ambos la quiropráctica está reconocida como profesión sanitaria. Nos vamos un poquito más lejos, Italia, Bélgica, aunque no tienen regulación, sí que está reconocida como sanitaria y está regulado e incluido en la seguridad social en los países nórdicos, Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca o en el Reino Unido. Es una situación creo que parecida a la de la osteopatía. Yo creo que el futuro sería acercarnos a nuestros países vecinos de la Unión Europea y que la respuesta es sencilla. Con el tiempo, creo que sí. Ignacio, desde vuestro punto de vista. Yo me voy a extender un poquito más que mi compañero Carlos, puesto que primero deberíamos hablar un poco del histórico, sobre todo de la osteopatía, porque de la quiropráctica no tengo tanto conocimiento. La osteopatía en España lleva como unos entre 25 y 30 años y el principal colectivo que se hace eco de ella o que toma interés por la osteopatía es la fisioterapia. Con el tiempo se va desarrollando una formación como se ofrece en algunas normativas tipo 2, es decir, una formación primero de un grado en fisioterapia, actualmente son 4 años de formación universitaria, más 5 años de formación de posgrado, con lo cual se ofrece un profesional altamente cualificado después de 9 años de formación académica, tanto universitaria como de posgrado. Con el tiempo se acaba desarrollando en el 2008 la norma CIN ministerial, en la cual nos acaba diciendo que la osteopatía y la quiropraxia forman parte de la fisioterapia. Es una de las competencias que debe adquirir el fisioterapeuta dentro de su formación. Esa norma CIN es ratificada por el Consejo General de Fisioterapeutas de España, en donde de nuevo ratifica que efectivamente la osteopatía forma parte de la fisioterapia. Por lo tanto, ya hay una legislación al respecto, porque estamos hablando de decreto ley, que dice que la osteopatía y la quiropraxia deben ser formación exclusiva de la fisioterapia. Es más, tenemos dentro de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, la fisioterapia es, junto con la medicina, la enfermería, aparecen y no aparece ninguna de las otras dos profesiones específicas. Y como le decía, hasta tal punto que desde hace unos 15 años, la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad, la formación que se realiza como osteopatía a un fisioterapeuta forma parte de su currículum, es decir, si yo me presento a unas oposiciones y cada curso que tengo en osteopatía me puntúa para esa formación de cara a competir, vamos a decir, con otro compañero. O sea que digamos que nos movemos ya en un marco legal que está bastante definido desde hace bastante tiempo. Y los conflictos que ha habido en algunos momentos con la fisioterapia, porque
hemos visto que hay incluso reticencias a debatir. Bueno, le voy a transmitir la pregunta a Sandra como representante del registro de osteópatas. ¿En qué puntos podemos situar este conflicto? ¿De dónde viene? Este conflicto es bastante peculiar y propio de un país como España. Es decir, es una situación diferente a la que se está produciendo en el resto de países de Europa y en el resto de países del mundo. Como ha comentado Carlos, en cuanto a la quiropraxia, la osteopatía ya está regulada en otros países de Europa, en otros países de la Comunidad Europea, en concreto en nuestros países vecinos, en Reino Unido, en Francia, en Portugal. Italia está terminando su proceso de regulación, está regulada en Suiza, en Finlandia, en Islandia. Fuera de la Unión Europea está regulada en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. Es decir, España es un país en el que nos encontramos en una situación que podríamos decir que es la situación paranormal. En estos otros países la osteopatía es una profesión considerada independiente. En la mayor parte de ellos es considerada sanitaria y de primera intención. De hecho, en concreto hoy desde la Federación hemos convocado a asociaciones, registros y escuelas que imparten formación en osteopatía para presentar una norma europea que ha sido aprobada hace un año por parte del CEN, que es el Centro Europeo de Normalización, en el que ya se marca y se pauta un marco tanto académico como profesional y ético al ejercicio de la osteopatía. Con lo cual, con esto en cierto modo mostramos que lo que nosotros solicitamos y aquello por lo que luchamos es un derecho legítimo del osteópata de tener su profesión reconocida y regulada, y que en España estamos incumpliendo directivas europeas en cuanto a la libre circulación de profesionales, reconocimiento de cualificaciones profesionales y la libre circulación de pacientes y su derecho a ser tratados con asistencia sanitaria igual en todos los países europeos. Con respecto a las reticencias que hay de parte de otras profesiones y que han motivado que el desarrollo normativo en España no vaya acorde con los países de Europa que has mencionado, lo que sucede es que se achaca falta de evidencia científica, tanto a la osteopatía como a los quiroprácticos. Entonces quería trasladarles la pregunta de, ¿hay evidencia científica de los beneficios a nivel sanitario? Le traslado la pregunta a Carlos de la quiropraxis. Para empezar, simplemente quería una cosa añadir a lo que ha comentado Sandra, porque justo antes hemos hablado de esta norma y no sabía que hablábamos de las normas CEN, porque la quiropráctica precisamente también tuvo una iniciativa en 2012 que acabó en una publicación, una norma UNE, por el Comité Europeo de Normalización, y que acabó siendo aprobada por AENOR en España en 2012. Está disponible en la página web, se llama Servicios Sanitarios proporcionados por quiroprácticos, y lo interesante es que entramos de nuevo en esa paradoja, ¿no?, de que a nivel europeo incluso el Comité Español, que es la empresa semipública AENOR que se encarga de las normas de calidad, determina que el quiropráctico ofrece un servicio sanitario de calidad y que toda Europa vota a favor, pero en España seguimos sin dar el paso para regular estas profesiones. Ciertamente el tema de la evidencia, además hoy en día, llevamos unos 15 años en los cuales la práctica basada en la evidencia es algo que está en boca de todos. Como se sabe, además, tendemos cada vez más hacia eso, hacia que todos los procedimientos sanitarios estén basados en 3 pilares. Es importante también, creo, mencionar esto por parte de lo que se denomina práctica basada en la evidencia. La idea principal es que el profesional sanitario tome decisiones basado en 3 aspectos. Uno, la mejor evidencia disponible según estudios científicos, en particular ensayos clínicos aleatorizados. La segunda parte sería también la propia experiencia clínica del profesional que lleva años ejerciendo. Y la tercera son las preferencias del paciente. Vemos que cada vez más la voz de los pacientes, de los usuarios, en todo servicio sanitario es importante. En ese sentido, centrándonos en la primera de los 3 pilares. La evidencia científica en quiropráctica existe, hay multitud de ensayos clínicos aleatorizados. Es complicado diferenciar, no sé qué opinarán mis compañeros, entre los estudios de quiropráctica o de osteopatía, porque la nomenclatura científica utiliza la palabra manipulación vertebral, o es SMT en inglés, Spinal Manipulation Technique,
La mayoría de estudios de Estados Unidos son de quiroprácticos, pero la mayoría de estudios de Europa, no sé si la mayoría, pero muchos vienen también de osteópatas. Es decir, estos estudios luego se recopilan en las revisiones sistemáticas. Supongo que todos estamos al tanto que hoy en día, digamos, la Biblia de esto la publica la colaboración Cochrane. Y bueno, pues Cochrane ha publicado varias revisiones sobre, vamos a decir, terapias manuales, a veces incluyendo no solo manipulación, también técnicas de masaje, también intervenciones, vamos a decir, tipo movilización, mucho más fáciles y más universales entre varias profesiones. Pero existen estudios, podemos citar de las revisiones Cochrane, es verdad que los más conocidos son para la quiropráctica sobre lumbalgia crónica en particular, lumbalgia aguda con otras intervenciones, cervicalgia para en particular los ajustes o manipulaciones de columna dorsal más que de cervical, por ejemplo. Y esto estamos hablando de las revisiones sistemáticas, es decir, luego ensayos clínicos tenemos muchísimos más, pero todavía queda muchísimo trabajo. Estamos entrando en el paradigma de la práctica basada en la evidencia y todas las profesiones tenemos que someternos de forma rigurosa a, bueno, qué hay ahí fuera, y realmente si no hay suficiente evidencia, tampoco significa que no funciona o que no sirve, sino que, bueno, hay dos posibilidades. O bien hay que crear más evidencia, o bien lo que nos dice la evidencia hasta ahora es que no merece la pena. Entonces, todavía ahí, pues bueno, es cierto que es la asignatura pendiente, generar investigación por parte de todos, yo creo. Eso, la investigación sería la parte importante para que la medicina abrace, entiendo, a la osteopatía y a la quiropráctica como bueno, actividades o disciplinas en las cuales confiar. ¿Existe ya algún tipo de relación con la medicina tradicional, médicos que os derivan pacientes? Sin duda, es el día a día. De hecho, hay una interrelación bastante interesante no solo con médicos, sino con otros profesionales sanitarios como optometristas, como podólogos, como estomatólogos. Y es la base. De hecho, creemos que desde nuestra perspectiva que el trabajo en equipo es importante. Lo primero que aprende un estudiante tanto de fisioterapia como de osteopatía es el diagnóstico diferencial, es decir, qué no tratar. Entonces, saber derivar, eso es importante. Con respecto a la evidencia científica, pues hay del orden de unas 20 revistas indexadas, entre otras, por ejemplo, el European Journal of Osteopathy and Related Clinical Research. Parte de esos miembros son miembros del registro de osteopatía, de nuestro registro. También en nuestro registro tenemos gran cantidad de PhD, de doctorados, que han hecho su investigación y cuya tesis doctoral parte ha sido su tesis en osteopatía. ¿De acuerdo? Y luego, no sé si me permites hacer una réplica al tema legislativo, vamos a decir. Adelante. Yo estoy en desacuerdo en ciertas cosas con Sandra, porque por un lado hay un Real Decreto del año 2002 en el que se aprueba, que son el Consejo General de Fisioterapeutas, es decir, estamos hablando de Real Decreto, que son funciones de los fisioterapeutas, entre otras la quiropraxia y la osteopatía, ¿de acuerdo? En ese sentido se ha pronunciado la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en una sentencia de 2015 donde se condena al intrusismo al director técnico de una escuela que hacía prácticas de osteopatía y evidentemente son propias de la fisioterapia. Con respecto a la ley que comentaba mi colega, o la norma, perdón, hay que recordar que una norma está por debajo de una ley y estamos hablando que en España ya hay un decreto ley, por lo tanto la norma primero no es de carácter obligatorio, son normas de procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces es una norma de un sistema de calidad empresarial, esto está colocado así, esto está colocado así. Y dentro de eso, nosotros, los osteópatas fisioterapeutas de España, cumplimos también esa norma, es decir, tanto a nivel de formación académica como de prácticas, con toda la currícula que ellos defienden. Entonces, el modelo fisioterapeuta-osteópata no solo cumple esa norma, que insisto, no es de obligado cumplimiento, sino que además está dentro de la legislación del país. Es decir, el fisioterapeuta es ahora mismo el único profesional que legalmente puede ejercer la osteopatía. Lo demás son intentos, que está bien, es un deseo de una rama de la osteopatía, nosotros respetamos su visión osteopática porque cada uno tiene una defensa.
Lo que pasa es que no hay que diferenciar el deseo de la realidad actual. Y la realidad legislativa es que ahora mismo solo hay un modelo y es el del que previamente ha sido fisioterapeuta. Sandra, estaríamos planteándolo de alguna manera que la osteopatía debe estar subordinada a la fisioterapia, o sea, una disciplina dentro de la fisioterapia. Entiendo que vuestro punto de vista es contrario. Efectivamente. Habláis de una autonomía de la osteopatía como... Efectivamente. Como he comentado antes, España es la excepción a la norma. No es la norma ni en Europa ni en el mundo. En toda Sudamérica, perdona que te interrumpa, discúlpame, en toda Sudamérica, desde México hasta abajo, hasta el cono sur, están en este mismo modelo, incluso Italia. Pero España está dentro de un contexto europeo, no dentro de un contexto latinoamericano. Igual que habláis de Estados Unidos, igual que habláis de Nueva Zelanda, pues también podemos hablar vale, de eso. Pero yo en concreto me voy a referir, ¿me permites? Sí, por supuesto. Me voy a referir en concreto al contexto europeo, ya que España está dentro de la Unión Europea y se están incumpliendo directivas por las cuales España ya ha sido penalizada, como es la libre circulación de profesionales y el reconocimiento a las cualificaciones profesionales. En cuanto a la legislación que ha habido hasta ahora, efectivamente, tanto la quiropraxia como la osteopatía se recogen dentro de las competencias del fisioterapeuta. Sin embargo, no tenemos que entender forzosamente que las competencias son exclusivas de un profesional. Es decir, hay competencias como la neurología que están recogidas dentro de las competencias del fisioterapeuta que son compartidas por otros profesionales. Es cierto que la quiropraxia, la osteopatía y la fisioterapia tienen puntos en común, es decir, hay técnicas que son utilizadas en las diferentes disciplinas, sin embargo, son disciplinas claramente diferenciadas, tanto en el diagnóstico como en los modelos de abordaje. Es decir, el diagnóstico fisioterápico es muy diferente del diagnóstico osteopático y muy diferente del diagnóstico quiropráctico. El hecho de que la osteopatía y la quiropraxia, bueno, aquí incluyo a la quiropraxia, de la cual no tengo un gran conocimiento, pero el hecho de que estén recogidas o de que se quieran recoger como una competencia de los fisioterapeutas, conlleva que habrá fisioterapeutas que a su vez tengan una formación insuficiente en osteopatía y por lo tanto se puede dar lugar a una publicidad engañosa de cara al paciente. Es decir, un paciente, por poner un ejemplo muy claro, hoy mismo he leído un artículo sobre el tratamiento osteopático en la otitis en los niños. En las conclusiones de este estudio, en la que efectivamente es un tratamiento eficaz, reduce la frecuencia de las otitis, reduce la toma de antibióticos, reduce las cirugías, pero para eso es necesario que sea un osteópata que ha sido formado con toda la formación correspondiente, la práctica clínica y los docentes adecuados. Ahora, si un fisioterapeuta hace un curso de un año de osteopatía, incluso llamémoslo máster, ¿vale?, en una universidad, él tiene su título, lo pone en la pared, trata a este niño. Ahora, no tiene los conocimientos suficientes a lo mejor para sacar adelante este caso. Y sin embargo, es posible que los padres digan, no, yo ya he tratado a este niño con osteopatía y no ha funcionado. Es decir, estamos quemando una posibilidad terapéutica dado que estamos recogiendo una profesión independiente dentro de las competencias de otra profesión. Por no generar simplemente puntualizar. Bueno, un inciso solo. Un inciso solamente. Nosotros estamos a favor de la cualificación, porque insisto, o sea, todos los miembros del registro de osteópata profesionales de fisioterapia de España cumplen escrupulosamente la norma europea. Es decir, nosotros no decimos que haya una hipoformación, ni mucho menos, o sea, eso sería un error por nuestra parte. Pero vamos a ver, desde el punto de vista del ciudadano, el ciudadano que preferiría, una persona que ha realizado un grado de fisioterapia, es decir, 4 años de formación, más lo que quiere la norma UNE, o el otro modelo terapéutico, o el otro modelo formativo. Yo creo que tiene sentido. Hasta tal punto es el nivel de formación que desde nuestro registro hemos conseguido conciertos con entidades aseguradoras en España a un nivel excepcional, entre otras cosas porque la currícula que hemos tenido que presentar es la de más alto nivel, insisto. Estamos hablando, nosotros no queremos que no haya... Vale, voy a interrumpiros, volveremos sobre ello más adelante, sobre además la importancia que tiene cada uno de los registros, pero quería trasladar la cuestión a Carlos, o sea, esta, por así decirlo, subsidiariedad de estas dos prácticas con respecto a la fisioterapia, desde vuestro punto de vista, desde los quiroprácticos, ¿clamáis por una igualdad de niveles? Yo creo que la pregunta la has planteado de una manera, si se podrían considerar. Efectivamente, Ignacio dice que actualmente la ley dice que no, pero las leyes no son inmutables. Y por encima de esa orden ministerial de 2008,
está la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y esperamos algún día formar parte de ello. Nosotros pensamos que sí, cojo la misma información que ha comentado Sandra. En Latinoamérica no sé cómo está la relación entre fisioterapia y osteopatía, pero en ningún país del mundo la quiropráctica es especialidad de fisioterapia. Eso no ocurre. Sé que en Brasil, por ejemplo, ha habido una situación parecida, de hecho, con los colegios de fisioterapeutas que querían, digamos, vamos a decirlo, como apropiarse de esta competencia, ya que estamos hablando en estos términos. Y justamente este verano el Tribunal Superior de Justicia en Brasil ha determinado que esto no podía continuar así y de hecho, pues ha terminado con una multa para los colegios de fisioterapeutas. No por crear, simplemente por dar un ejemplo de un país latinoamericano, como comentabas, donde estas cosas es que realmente es cierto que España es la excepción. Estamos hablando de que, es verdad, está recogido en esa orden ministerial y en el libro blanco de fisioterapia, que las competencias educativas incluyen técnicas de, yo creo que hay que ser más específicos, incluyen técnicas de, dentro en el libro blanco de una asignatura que como máximo tendría 24 créditos ECTS. Esa asignatura son 24 créditos ECTS, más o menos corresponde a 1000 horas formativas, que está muy bien, ¿vale? 1000 horas formativas, no todas presenciales, pero claro, por ejemplo, en lo que se refiere a una formación básica de un quiropráctico en Europa, estamos hablando de 5000 horas. La OMS, en unas directrices que tiene unas directrices, si no recuerdo mal, para osteopatías similares, determina que un fisioterapeuta debería tener un mínimo de formación de 2600 horas por encima de la formación de fisioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay asignaturas similares, hay competencias similares, como ocurre entre arquitectos e ingenieros, es normal, pero luego hay competencias que se deben adquirir con una formación extra. Y bueno, pues la propia Organización Mundial de la Salud, en unas directrices similares, pues determina que son profesiones independientes. ¿Llegaremos a ese punto en España? Yo espero que podamos dialogar en ello y equipararnos para que precisamente no seamos una excepción en Europa y que nos fijemos en modelos sanitarios que funcionan bien. Yo creo que Finlandia, Dinamarca, Noruega funcionan muy bien. España funciona muy bien también, pero que creo que podemos tomar algunos ejemplos de países que llevan años. Por poner un solo ejemplo, y termino aquí, en Suiza la quiropráctica está reconocida como profesión sanitaria desde los años 20, en el cantón de Zúrich empezó. O sea, es algo que, igual que la osteopatía, que tiene ya casi 200 años, pues viene de hace tiempo, pero solemos ir un poquito atrasados en España y a mí me daría pena que no consiguiéramos dialogar y conseguir todos de la mano el beneficio del paciente, que es al final que tenga las máximas opciones terapéuticas y ese equipo multidisciplinar que efectivamente ya existe, pero se puede agrandar más, se puede abarcar más, como está ocurriendo en otros países, en los vecinos. Trabajan fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, podólogos, etcétera, de la mano. Y creo que tenemos mucho que ofrecer al público. Veo que hay visiones divergentes en cuál debe ser la regulación y sobre todo cómo legislar a partir de ahora. Desde el punto de vista de ROFE, ¿cuál debe ser el papel de los colegios de fisioterapia? El papel de los colegios está claro. O sea, nosotros lo que estamos aquí es como registro de una asociación. Dentro de los colegios hay asociaciones, pues está la Asociación Española de Fisioterapeutas, está la Asociación Española del Dolor dentro de la fisioterapia, está la Asociación Española de Fisioterapeutas de Deporte de Élite, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros, el que tiene que, digamos, regular, legislar y demás, son los colegios de fisioterapia. Dentro de eso, como la fisioterapia es muy extensa, nosotros lo que hacemos es simplemente apoyar o aglutinar a un grupo de fisioterapeutas con unos estándares formativos de la más alta calidad, o sea, estamos al nivel europeo. Lo único que nosotros, insisto, son los colegios, porque para eso están los que tienen que regular y legislar la profesión. Nosotros lo único que nos podemos postular como órgano informativo o, si se me permite la expresión, de apoyo de la profesión fisioterápica.